su vez propietarios. Son a su vez propietarios y a su vez miembros de la propia empresa que han constituido, ¿no? A manera de cooperativa. Entonces, estas cooperativas de trabajadores pueden constituir cualquier tipo de empresa, cualquier modalidad, cualquiera de las formas que regule nuestra legislación, con la finalidad, pues, de que puedan constituirse como propietarios, ¿no? Sea como accionistas, como socios, o como corresponda, ¿no? Como participacionistas, de tal manera que estas cooperativas de trabajo o de trabajadores también a su vez proporcionan nuevas formas de organización laboral, ¿no? Es decir, ellos mismos son los propietarios de la empresa, también son los trabajadores de la empresa, de tal manera pues que es una nueva forma, ¿no? de ámbito jurídico laboral, podemos mencionar. Luego tenemos el cuarto ámbito, que es el de naturaleza administrativa, ¿ya? Cuando la nueva ley procesal del trabajo menciona que también está dentro de su ámbito de aplicación aquellos conflictos jurídicos que se ocasionen, que se originen con ocasión de las prestaciones personales de servicio, nos dice, ¿no? En el ámbito de naturaleza administrativa. Se está refiriendo básicamente a aquellas relaciones laborales dentro de la administración pública, ¿no? Para lo cual tenemos que entender primero qué es la administración pública. La administración pública no está constituido por todas las entidades, organismos y órganos que forman parte del Estado y que a través de estos organismos u órganos o entidades o dependencias, también podemos mencionarle, ¿no? Van a prestar un servicio público. En ese sentido, estas entidades, organismos, órganos, dependencias del Estado necesitan de la participación, ¿no? De las personas físicas, de las personas naturales, para poder concretar los servicios que presta el Estado. Entonces, en esa relación es que surge la necesidad, pues, de que el Estado también se convierta en empleador, ¿no? Y las personas naturales en trabajadores del Estado, trabajadores de la administración pública. En este ámbito de naturaleza administrativa, vamos a encontrar en primer orden, por ejemplo, los trabajadores del régimen laboral público o del régimen de la administración pública, que está regulado por el decreto legislativo 276, ¿no? Y su reglamento, que es el decreto supremo 005-90-PCM. Este régimen jurídico, que es un régimen jurídico laboral grande, que abarca casi a todas las entidades de la administración del Estado, ha ido sufriendo ciertas modificaciones, variaciones, y se encuentra inclusive en un proceso de migración, ¿no? Hacia el nuevo régimen del servicio civil. En ese sentido, pues, cuando hablamos de los regímenes especiales, también vamos a ver que todo trabajador que está, por ejemplo, bajo el régimen del servicio civil, o por ejemplo, bajo el régimen de la contratación administrativa de servicios, que es el régimen CAS, ¿no? En la medida que se presente un conflicto de intereses, ¿no? Con su empleador, o sea, con el Estado, a través de cualquiera de las entidades, dependencias, organismos u órganos, entonces estos conflictos tienen que solucionarse a través de los procesos contencioso administrativos, ¿no? Esa es la vía procesal. Ahora, tenemos regímenes especiales también en la administración pública, porque el decreto legislativo 276 no es el único, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el régimen de los profesores, ¿no? De la educación básica regular, que es la ley de la carrera docente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otros regímenes especiales como el de la Policía Nacional del Perú. También los policías nacionales, los policías son empleados, son trabajadores, como servidores públicos, también tienen la condición de trabajadores y por ende los conflictos jurídicos que se presenten en esa relación laboral también tienen expedito para poder hacerlo valer en esta vía o se encuentran en este ámbito, ¿no? También, por ejemplo, están los trabajadores de la carrera diplomática, ¿no? Los trabajadores del sector salud, los médicos, enfermeros, obstetras, técnicos de la salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, como podemos ver acá, están prácticamente todos los trabajadores de la administración pública. Ahora, sin embargo, como bien sabemos, hay entidades públicas, como por ejemplo el propio Poder Judicial, donde el Estado contrata a sus trabajadores a través del régimen laboral privado.
¿no? En ese caso, este régimen laboral privado tiene que seguir su propia vía, tiene que utilizar sus propios mecanismos procesales, ¿no? Entonces, dentro de la naturaleza administrativa, del ámbito de solución de conflictos, en este caso, ya los trabajadores del Estado, del régimen laboral privado, tienen que seguir las vías procesales de los trabajadores del régimen laboral privado y no las vías procesales de este ámbito administrativo. Bien, vamos a continuar. Nuestra nueva ley procesal del trabajo trae nuevos fundamentos para que haya realizado todo este conjunto de modificaciones, ¿no? Estas modificaciones, estas innovaciones que hace la nueva ley procesal del trabajo, tienen un fundamento, por supuesto, tienen un fundamento jurídico, tienen un fundamento filosófico, un fundamento constitucional, y sobre todo un fundamento en el ámbito de los derechos humanos, ¿ya? Es así, pues, que entre los fundamentos del nuevo proceso laboral, en la nueva ley procesal de trabajo, se encuentran, pues, los elementos compensatorios e igualadores que existe en la relación de desigualdad entre trabajador y empleador, ¿no? En ese sentido, pues, esta nueva ley procesal del trabajo impone un deber al juez, ¿no? Impone un deber, no una facultad, no una potestad, no una discreción, sino un deber en la aplicación de las normas con la finalidad de que se pueda equilibrar o compensar las desigualdades que existen en la relación jurídica, ¿no?, sustantiva entre trabajadores y empleadores. De tal manera que en el proceso lo que busca la ley es que se produzca una igualdad jurídica, una igualdad real, ¿no? Como bien sabemos, pues, el empleador es la parte fuerte de la relación laboral, ¿no? Por llamarlo así en términos comunes. Es la parte que tiene el dominio de la relación jurídica, el dominio del contrato, ¿no? Es así que el empleador tiene, por ejemplo, la fuente de trabajo, por lo tanto tiene la facultad y la libertad de poder elegir cuántos trabajadores contratar, ¿no? Por ejemplo. También tiene la facultad de establecer las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo tales como, por ejemplo, el horario, la jornada laboral, el monto de la remuneración, beneficios económicos adicionales, ¿no?, o colaterales, horario de refrigerio, jornadas de descanso semanal, mensual, anual. Tiene la facultad de establecer jornadas de sobretiempo, ¿no?, las horas extras, la jornada nocturna, etcétera. O sea, es el empleador quien va a dirigir la forma de prestación del trabajador. En ese sentido, pues, es la parte fuerte, ¿no? La parte dominante de la relación laboral. Asimismo, tenemos, pues, que entre los fundamentos de la nueva ley procesal del trabajo, tenemos que la ley impone al juez un deber del privilegio del fondo sobre la forma. Cuando decimos que impone este deber de darle privilegio al fondo sobre la forma, básicamente tenemos que apuntar, tenemos que acudir hacia los principios operacionales del derecho del trabajo, ¿no? Aquellos principios que nos van a permitir solucionar los conflictos laborales cuando tal vez las normas sustantivas o las normas procesales sean ambiguas, sean confusas, sean insuficientes para resolver, o simplemente no nos dan la suficiente, la suficiente, pues, alimentación, ¿no?, a la solución del conflicto. Entonces, vamos a ver principios que, como vamos a ver acá, como por ejemplo el principio de primacía de la realidad, principio de oralidad, de inmediación, irrenunciabilidad de derechos laborales, igualdad sin discriminación, etcétera, etcétera. Vamos a ver estos principios más adelante, ¿eh? Entonces, lo que quiere la ley es que el juez, ¿no?, utilice los principios procesales, los principios sustantivos del contrato de trabajo, con la finalidad de dar solución,
de solucionar este conflicto jurídico, pero siempre, ¿no? Siempre buscando esa igualdad entre las partes, buscando recuperar esa desventaja que tiene el trabajador frente al empleador, ¿no? Bien, en ese sentido decimos que la finalidad del proceso laboral, pues, es que el objetivo del juez laboral, ¿no?, es la búsqueda de la verdad material o real, para lo cual debe hacer uso de todas sus prerrogativas procesales y de todas las prerrogativas otorgadas por la ley, ¿no?, supliendo toda deficiencia que se encuentre en el proceso, aun cuando estas deficiencias del proceso hayan sido generadas por las propias partes, ¿no?, o sea por el propio trabajador o por el propio empleador, ¿no? Cuando decimos que el objetivo del juez laboral es la búsqueda de la verdad material o real, pues es que no debe basarse en la parte superficial de los medios probatorios o en la parte formal de los medios probatorios. Por ejemplo, en lo que dicen los documentos, ¿no?, a diferencia de los procesos civiles. En los procesos civiles es bastante importante las formas, ¿no? Las formas para ver cuáles son los acuerdos de voluntades de las partes. En cambio, en el proceso laboral no interesa mucho la parte formal, sino el fondo de la forma. El fondo es qué derechos sustantivos en realidad vamos a encontrar en esa relación jurídica. Si tienen naturaleza laboral o no tienen naturaleza laboral. Entonces, el objetivo del juez es llegar a la verdad real, la verdad material, la que se ha dado mientras existía la relación jurídica sustantiva entre trabajador y empleador. Bien. Es así, por ejemplo, que tenemos en la nueva Ley Procesal del Trabajo el uso de las facultades del juez, ¿no?, de aplicar cuando le toque resolver el conflicto al momento de emitir su fallo. Tiene la facultad, pues, de dictar sentencia ultra petita y extra petita, ¿no? Y esto, por ejemplo, son vicios de la fundamentación o de la motivación en el proceso civil. En el proceso civil, las formalidades no permiten, por ejemplo, que el juez pueda pronunciarse de manera ultra petita o extra petita. Sin embargo, la nueva Ley Procesal del Trabajo faculta al juez a que se pueda pronunciar de esta manera. Es así que en el caso de la facultad ultra petita, el juez, ¿no?, el juez tiene facultad ultra petita cuando recae sobre pretensiones cuantitativas que versen sobre derechos irrenunciables, pudiendo el juez otorgar un monto mayor al solicitado, dice, por el demandante, ¿no? En los casos, pues, que de repente el demandante ha realizado un mal cálculo de sus beneficios económicos o simplemente por desconocimiento de la norma legal ha realizado un cálculo inadecuado, ¿no? A manera de ejemplo podemos mencionar acá que tal vez el demandante al plantear en su demanda su petitorio de pago de beneficios económicos consistentes, por ejemplo, en compensaciones por tiempo de servicio, gratificaciones legales, asignación familiar, etcétera, hace un cálculo total, ¿no?, de devengados por 5 años, por ejemplo, hace un cálculo total de 50.000 soles, por ejemplo, que le debe su empleador. Sin embargo, en los cálculos de todos sus beneficios no ha considerado el monto de la asignación familiar, ¿no? ¿Ya? No ha considerado el monto de la asignación familiar para el cálculo matemático. Entonces, el juez, obviamente puede ser con ayuda de un perito contable o si puede, también puede hacerlo por sí mismo, hace el cálculo y conforme a ley, incluyendo la asignación familiar en los cálculos de asignación de compensación por tiempo de servicios, ¿no?, gratificaciones legales y todo aquello que le corresponda, y sale un monto mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juez puede declarar una sentencia en un monto mayor al solicitado por el demandante, cuando es el trabajador. Ahora, una sentencia extrapetita, en cambio, podría ser cuando el juez, pues, incurre en exceso, ¿no? Cuando el exceso en lo otorgado redunde en un carácter cualitativo respecto de derechos irrenunciables del trabajador. ¿A qué nos referimos con carácter cualitativo respecto de los derechos irrenunciables del trabajador? Vamos a ver más adelante que uno de los principios del derecho laboral es la irrenunciabilidad de derechos laborales,
¿no? Y la irrenunciabilidad de derechos reconocidos en la Constitución, en las normas con rango legal y en las normas de rango inferior a la legal también. Entonces, toda fuente legal del derecho es irrenunciable en materia laboral. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, si el trabajador ha demandado pues, pago de compensación por tiempo de servicios, que no se le había pagado por 5 años, por ejemplo, que no se le había depositado, ¿no?, en su cuenta. Descubre que no le habían depositado y solicita que se le abone. Asimismo, el trabajador pues solicita el pago de sus gratificaciones legales solamente de Navidad, por ejemplo, solamente la de Navidad. Se olvidó reclamar la de fiestas patrias, ¿no? Entonces, el juez, es más, al realizar el cálculo de las liquidaciones, al ver la planilla, el juez advierte que este trabajador ha venido laborando horas extras, que todos los días se quedaba una hora adicional, por ejemplo, ¿no? La jornada máxima sabemos que son 8 horas. Y si ha trabajado 9 horas, ya es una hora extra de trabajo, ¿no? Esa hora extra tiene que ser pagado, tiene que ser remunerado. Está prohibido la prestación personal de servicios de manera gratuita, ¿no? Entonces, el juez, al observar esto, de oficio puede reconocer, por ejemplo, ya en la sentencia, previa motivación, por supuesto, tiene que estar motivado, ¿no? Puede reconocer el pago de las jornadas laborales extras, ¿no?, de sobretiempo. Realiza su cálculo, de acuerdo a la pericia contable, las horas trabajadas por los días trabajados, e inclusive este monto puede variar el cálculo de las liquidaciones de gratificaciones, ETS, ¿no?, si se trata de remuneraciones variables. Entonces, en estos casos, por ejemplo, hablamos del carácter cualitativo porque el juez va a reconocer un derecho sustantivo que no ha sido demandado por el trabajador, que vendría a ser en este caso el pago de horas extras, ¿no? Y además podría ser también el pago de la gratificación legal por fiestas patrias, que no fue demandado, ¿no? Solo demandó la gratificación legal de fiestas navideñas, la de diciembre, ¿no? A manera de ejemplo. Entonces, esto permite la ley. Permite la ley, ¿por qué? Porque lo que quiere es que el juez laboral solucione los conflictos jurídicos, ¿no?, de la manera más óptima, más eficaz, y procurando pues que el trabajador evite estar haciendo un nuevo proceso, nuevos gastos de tiempo, dinero, ¿no?, y preocupación, que es lo que mucho les afecta a nuestros litigantes, ¿no?, a los usuarios de la administración de justicia. Bien. En la misma relación hacia el fundamento de que el juez debe preferir el fondo sobre la forma, también esta nueva ley procesal del trabajo le otorga al juez un rol protagónico, ¿no? Y cuando decimos que le otorga un rol protagónico, no es que antes, bueno, con la ley anterior, el juez no haya sido protagonista, sino que la naturaleza dispositiva de los procesos civiles, por ejemplo, es que el protagonismo en los procesos deben tenerlo las partes, ¿no? Porque de eso se trata el derecho dispositivo, de que solamente el juez debe resolver en atención o en relación a lo que solicitan las partes, y no más allá, ¿no? No irse más allá de lo que le solicitan las partes. En cambio, en el proceso laboral, con la nueva ley, lo que quiere la ley es que el juez se involucre más de lo que ya está, por supuesto, ¿no? Más allá de su función de dirigir el proceso, de impulsar el proceso, va más allá esta función que le encarga la ley al juez de ser protagonista, de tal manera que en el desarrollo del proceso, pues, permita una participación, no solamente permita, sino que promueva una participación activa de las partes, ¿no?, de sus abogados, y si es posible de terceros, como podría ser peritos, podría ser testigos, ¿no? Permite que el juez tenga amplias facultades, siempre buscando la finalidad concreta del proceso laboral, ¿no? Solucionar los conflictos jurídicos de los trabajadores. En ese sentido, pues, no solamente le otorga facultades, por llamarlo así,
probatorias en la medida que tienen la facultad de hacer interrogatorios, de disponer pruebas de oficio, etcétera, ¿no? Sino también le otorgan al juez ciertas facultades inquisitivas, ¿ya? Ciertas facultades inquisitivas que justifican justamente la naturaleza de la nueva ley procesal del trabajo. Y prácticamente lo que hace la ley es encargarle al juez, ¿no?, que esa situación de desequilibrio real que existía entre el trabajador y empleador en su relación laboral, cuando se traslade al ámbito del proceso judicial, el juez debe disolver, ¿no? Debe eliminar esa desigualdad, asegurando pues una igualdad jurídica entre las partes, una igualdad de tal manera que puedan disponer de todas las defensas legales, todos los medios legales para poder restablecer sus derechos conculcados, ¿no? Este rol protagónico también amplía un poco más las facultades sancionadoras que tenían los jueces, y en materia laboral de manera especial, ¿no? Sabemos que en todo proceso los jueces tienen la facultad de sancionar cuando las partes, pues, o terceros actúan de manera contraria a sus deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, ¿no? Entonces, estas facultades pueden ir más allá, no solamente a las partes y a sus abogados, inclusive a terceros, ¿no?, y a sus representantes legales. Ahora, cuando le corresponda al juez laboral calificar ciertos procedimientos, ¿no?, ciertas acciones procesales, ciertas actuaciones procesales o ciertos medios de defensa de las partes, debemos tener presente que lo que quiere la ley es que siempre haya una interpretación de la norma en sentido favorable para que continúe el proceso. Este es el principio favor-proceso, ¿no? Que cuando haya cierta duda razonable sobre la facultad del juez de decidir si debe continuar el proceso o no, el juez debe preferir que continúe el proceso, que llegue hacia la etapa final, que es la etapa de resolución del conflicto, ¿no?, mediante la sentencia. El juez en cualquier etapa debe preferir que el proceso continúe, que no se paralice y sobre todo que no concluya el proceso. Bien. Debe quedar claro un poco, porque hay mucha confusión a veces en los colegas o en los estudiantes de Derecho del Trabajo, que cuando manifiesta, pues, ya, entonces, o sea, quiere decir que el juez debe estar a favor del trabajador, no dice, ¿no? No es que el juez deba estar a favor del trabajador. Lo que pasa es que la ley misma tiene un espíritu a favor del trabajador. Es la ley la que le da una protección al trabajador, no la ley que le otorga la facultad al juez de darle la protección al trabajador, ¿no? Entonces, el juez es un aplicador de la Constitución y de las leyes, de acuerdo a sus criterios, ¿no?, de conciencia y de sana crítica, en ese sentido, y obviamente también respetando su independencia y su autonomía, el juez tiene que aplicar las normas, ¿no? Pero estas normas tienen un sentido intuitivo hacia el trabajador, tienen un sentido favorable hacia el trabajador. ¿Ya? Bien, vamos a seguir. Entonces, estos principios intuitivos, ¿no?, no enerva la facultad del juez o del magistrado de impartir justicia con imparcialidad, pues, ¿no?, y ajustado a un criterio de veracidad y con un criterio de justicia, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, y eso es lo fundamental en la nueva ley procesal del trabajo, la justicia en materia laboral, ¿no? Esta nueva ley desarrolla, pues, el proceso laboral para el desenvolvimiento de la función del juez, ¿no?, del juez laboral. Utilizando, pues, esta nueva ley procesal del trabajo como un instrumento intuitivo a favor del trabajador, por medio de su función jurisdiccional, de su función de administrar justicia, pueda realizar, pues, una tutela efectiva, ¿no?, un amparo efectivo de los derechos
sustantivos del trabajador, que es la parte más débil de la relación laboral y del conflicto laboral en sí mismo. A su vez, esta ley también busca alcanzar una justicia social, ¿no? Por ello, pues, el juez debe asumir un rol protagónico en la solución del conflicto laboral. Debemos tener claro, todos los actores de la administración de justicia y los terceros también, que el proceso judicial en materia laboral tiene que asegurar que un conflicto laboral se solucione, ¿no? Tiene que solucionarse. Si los operadores de justicia no apuntan todo el esfuerzo de este instrumento procesal hacia la solución de un conflicto, hacia la solución real del conflicto generado, lamentablemente la ley no va a cumplir su finalidad, ¿no? Bien, en ese sentido, pues decimos que el derecho laboral nace de la necesidad de garantizar y plasmar los derechos sustantivos de los trabajadores en caso de que sean desconocidos, de que sean incumplidos o que sean conculcados por parte del empleado. Por ello, se tiene la necesidad de adecuar los lineamientos del proceso en general con las normas y principios del derecho del trabajo, hacia las particularidades propias de los conflictos derivados de la relación laboral y las reclamaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, el derecho laboral hoy en día es una disciplina jurídica autónoma. Tiene su propia naturaleza jurídica, tiene sus propias instituciones jurídicas, que se diferencian abismalmente, ¿no? Se diferencian muchísimo de las otras disciplinas jurídicas como el derecho civil, el derecho comercial y hasta el derecho constitucional, tal vez. Bien, vamos a ver qué tipo de procesos recoge la nueva ley procesal del trabajo. En la nueva ley procesal del trabajo vamos a encontrar, en primer término, este proceso ordinario laboral, que es un proceso que abarca a la mayor cantidad de pretensiones, a la mayor cantidad de materias, ¿no? Que van a ser tramitados, van a ser resueltos a través de este proceso ordinario laboral. Tenemos el segundo tipo de proceso, que es el proceso abreviado laboral, ¿no? Tenemos el tercer tipo, el proceso de ejecución, ¿ya? Tenemos el proceso cautelar también, el proceso no contencioso. Tenemos el proceso de anulación del laudo arbitral y tenemos el proceso de impugnación de laudos arbitrales. Tenemos el proceso de acción popular. Tenemos el proceso contencioso administrativo. Entre el proceso de anulación del laudo arbitral y el proceso de impugnación de laudos arbitrales, hay una aparente similitud, ¿no? Casi no encontramos diferencia, pero la ley ha hecho esta distinción. Es así, por ejemplo, que el proceso de anulación del laudo arbitral sirve para resolver conflictos jurídicos de naturaleza laboral individual, es decir, aquellos conflictos jurídicos que se produjeron entre el empleador y el trabajador de manera individual y que este conflicto lo sometieron a un arbitraje. O sea, las partes sometieron a arbitraje este conflicto y obviamente el árbitro, pues al expedir el laudo arbitral, va a fallar en favor de uno o del otro, ¿no? Y será este laudo arbitral lo que se impugne a través del proceso de anulación del laudo arbitral. En cambio, el otro tipo de proceso de impugnación de laudos arbitrales está referido, pues, a los conflictos jurídicos que van a surgir de la negociación colectiva, ¿no? De la negociación colectiva. Sabemos que la negociación colectiva es toda una institución jurídica, ¿no? Que engloba principios y normas del derecho laboral colectivo. O sea, en cuanto se refiere al amparo de los derechos de los trabajadores de manera integral, colectiva, o sea, de todos, ¿no? A través de sus organizaciones sindicales. Entonces, estos conflictos jurídicos que surjan de una negociación colectiva que va a quebrar o va a fracasar en la etapa de negociación y que al no entrar a una solución, a un acuerdo, las partes deciden someter también al arbitraje y el árbitro será pues quien decida mediante un laudo
si falla pues en favor del pliego petitorio del sindicato de trabajadores o en favor del empleador, ¿no? En cualquiera de los casos, la parte perdedora tiene este derecho de impugnar a través del proceso de impugnación de laudos arbitrales, ¿no? Bien, la acción popular en materia laboral también está recogido en la nueva Ley Procesal del Trabajo, aunque no menciona, por ejemplo, la ley cuál es el procedimiento, sin embargo, señala claramente que la acción popular se rige por las normas del proceso señalados en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Para este caso. Sin embargo, la acción popular en materia laboral tiene que ser conocido, vamos a ver más adelante, por la sala laboral en materia laboral, la sala superior, perdón. Luego tenemos el proceso contencioso administrativo, que también está recogido en la ley. La ley nos dice, pues, que el proceso contencioso administrativo es de competencia de los juzgados especializados de trabajo. Vamos a ver acá una comparación que he hecho, ya una relación de competencia laboral entre las vías procesales o los tipos de proceso laboral y el órgano jurisdiccional al cual le compete o le corresponde el trámite de un determinado caso. Bien, acá vamos a observar que todos los asuntos, todas las materias que se tramitan en la vía del proceso ordinario laboral serán de competencia de los juzgados especializados de trabajo. ¿Ya? Para ello, podemos, si es que pueden, si es que tienen a su alcance la nueva Ley Procesal del Trabajo, podemos observar en el artículo 2 de la ley, en el artículo 2, inciso 1, nos señala, pues, qué materias se tramitan a través del proceso ordinario laboral y que estas materias son de competencia de los juzgados especializados de trabajo. Por ejemplo, aquellos conflictos que se presenten en la prestación personal de servicios relacionados al nacimiento, al desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios. ¿Ya? Cuando hablamos de nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, nos estamos refiriendo al origen, que es la forma de contratación, ¿no? Y la forma de contratación en el régimen laboral privado está señalado en el artículo 4 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El artículo 4 nos señala, ¿no?, que el contrato de trabajo puede realizarse en forma verbal o en forma escrita. Lo que quiere decir que, bueno, usualmente, ¿no?, en la práctica, empleador y trabajador firman un contrato, ¿no? Firman un contrato escrito. Pero, ¿qué sucede si no existe contrato escrito? ¿Y qué es la forma en que la gran cantidad de empresas operan, ¿no?, en nuestro medio, en nuestro ámbito? Tienen trabajadores sin contrato y muchas veces trabajadores que realizan actividades de riesgo inclusive, ¿no? Un ejemplo, a manera de ejemplo nada más, estas empresas telefónicas, estas empresas de internet, de telecomunicaciones, contratan personal para que pues estén instalando o dando mantenimiento a esas antenas gigantescas, ¿no?, de 40, 50, 70 metros de altura. ¿Y quién tiene que subir a darle mantenimiento? Un trabajador, una persona, no sube un robot. Entonces, estas personas cuando suben a estas alturas, ¿no?, de las antenas, están exponiendo su integridad, su vida, ¿no? Y sin embargo están trabajando sin un contrato. Y así podemos mencionar un sinnúmero de actividades, ¿no? Un sinnúmero de actividades. Y ya, eso pues, en caso, por ejemplo, en el hipotético caso de que se produzca un accidente de trabajo, de que de repente se caiga ese trabajador o se electrocute el trabajador, no quiere decir pues que porque no tenía un contrato escrito no tiene ningún derecho laboral, ¿no? Por el contrario, el artículo 4 deja la posibilidad de que en todo contrato de trabajo se presume que existe un contrato
de trabajo a plazo indeterminado. El hecho de que no exista un documento escrito, ¿no?, que formalice el contrato, no quiere decir que no exista contrato de trabajo. El contrato de trabajo se presume automáticamente. Basta con que se pueda verificar, ya sea por la autoridad administrativa o por la autoridad judicial, basta con que se pueda verificar la prestación personal de servicios, que sea subordinada y remunerada, ¿no? Entonces, automáticamente debemos entender que existe un contrato de trabajo. Entonces, desde el origen, sea verbal o sea escrito, el contrato de trabajo, sea de manera temporal o sea de manera indeterminada, ¿no?, y bajo cualquiera de las modalidades de contratación, ya se encuentra regulado, ¿no?, por el derecho procesal del trabajo para resolver los conflictos jurídicos que se presenten en esta relación. También, en el desarrollo de la prestación personal de servicios, por supuesto que se van a presentar 1000 conflictos, aún más todavía, ¿no?, una infinidad de conflictos. Usualmente, pues, aquellos que están referidos a la falta de pago, el incumplimiento de pago de las remuneraciones o de algunos beneficios económicos, un cálculo mal efectuado por el empleador, maltratos a veces, actos de hostilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Actos de discriminación, etcétera, que se van a dar durante la relación laboral y que es frecuente por parte del empleador, ¿no? Es muy frecuente. Y en cuanto a la extinción de la prestación personal de servicios, vamos a encontrar acá las formas de extinción del contrato de trabajo. En el régimen laboral privado tenemos varias modalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos la renuncia del trabajador, la muerte o el fallecimiento del trabajador. Tenemos, por ejemplo, la jubilación, ¿no?, por el límite de edad. Tenemos el despido también, ¿no?, que es lo que más genera conflictos jurídicos en el derecho laboral. Porque el despido, siempre y cuando se haya realizado por una causa justa y siguiendo el procedimiento de despido establecido en la ley, no tendría ningún inconveniente. O sea, el empleador tiene esa facultad de despedir a su trabajador cuando ha cometido una falta grave, ¿no? Y esta falta grave constituye, pues, una causa justificante para el despido. Sin embargo, se presentan en la práctica muchas situaciones de despido incausado, ¿no?, o de despidos simulados, que son los despidos fraudulentos, cuando los empleadores, pues, simulan, realizan ciertos actos fraudulentos para imputarle al trabajador una falta grave, para aparentar, pues, que se ha cometido un acto reprochable por parte del trabajador, etcétera, ¿no? Hay el despido arbitrario propiamente, tenemos el despido nulo, ¿no?, cuando se configura una de las causales, por ejemplo, de discriminación, causal de despido por embarazo, por realizar actividades sindicales, etcétera, ¿no?, están señaladas en la ley. Entonces, cuando se produce el despido de manera vulneratoria, de manera violatoria de los derechos del trabajador, transgrediendo, pues, los principios y las normas que protegen el derecho al trabajo, entonces vamos a hablar de cualquiera de las formas de despido arbitrario. Y por ende, nuestra legislación ha establecido también que la forma constitucional, la forma jurídicamente constitucional, ¿no?, el núcleo, por llamarlo así, duro, ¿no?, que protege la constitución política cuando se vulnera el derecho al trabajo, es la reposición, porque busca asegurar que el trabajo se permanezca, se mantenga, ¿no?, bajo dominio del trabajador, como un derecho del trabajador. Entonces, por regla general, siempre la reposición va a ser una pretensión, podemos llamarle automática, ¿no?, cuando se impugna el despido. Dentro del proceso ordinario laboral, también que compete al juzgado especializado de trabajo, vamos a encontrar los actos resarcibles o indemnizables que se generen por responsabilidad del empleador o del trabajador y que ocasionen un daño patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? Dentro del daño patrimonial vamos a encontrar, pues, el daño emergente, el lucro cesante, ¿no?, propiamente. Y dentro de las formas de daño extrapatrimonial vamos a encontrar el daño moral y el daño a la persona, ¿no?
como formas de afectación a los bienes jurídicos de los trabajadores y que deben ser resarcidos, deben ser indemnizados, ¿no? También vamos a encontrar acá las indemnizaciones por enfermedades profesionales, por accidentes de trabajo. Corresponde también tramitarse en esta vía procesal. Todo acto de discriminación, ¿no? En el acceso, en la ejecución y en la extinción de la relación laboral también se discute, se resuelve en esta vía procesal, proceso ordinario. Las impugnaciones de los reglamentos internos de trabajo, ¿no? Los reglamentos internos de trabajo son normas internas dentro de cada empresa y que son de obligatorio cumplimiento y que su quebrantamiento pues puede constituir una falta grave para el trabajador. Por ello es que el trabajador tiene el derecho de impugnar un reglamento interno de trabajo. También son impugnables los estatutos de las organizaciones sindicales, ¿no? También son impugnables la cosa juzgada fraudulenta en materia laboral. Este es el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral. ¿Ya? Anteriormente no estaba regulado, ahora sí, porque sí se han presentado demandas sobre esta pretensión, ¿no? Todo conflicto jurídico que surge del sistema privado de pensiones, ¿no? Que está administrado por las AFPs, y cualquier otra materia que a criterio del juez debe tramitarse a través del proceso ordinario laboral, ¿no? Simplemente el juez especializado de trabajo motiva su decisión indicando que debe tramitarse en esta vía procesal por su especial complejidad o por sus especiales características, ¿no? Que requieren pues un pronunciamiento de un juzgado especializado y se tramitan en esta vía. En el proceso ordinario laboral también el juzgado especializado de trabajo va a conocer todas las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones económicas, ¿no? Que sean superiores a 50 unidades de referencia procesal, ¿ya? Cuando nos referimos al cumplimiento de obligaciones económicas, son aquellas prestaciones pues, que el empleador debe pagar a su trabajador, llámese la remuneración, llámese pago de horas extras, jornada nocturna, vacaciones, gratificaciones legales, CTS, asignación familiar, bonificaciones extraordinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello tiene que cuantificarse a través de una liquidación para poder determinar cuál es el monto que se está demandando. Y a través de ello se podrá establecer si por la cuantía esta materia es de competencia del juzgado especializado de trabajo, ¿no? Y si supera las 50 unidades de referencia procesal, debe tramitarse a través de un proceso ordinario laboral por un juzgado especializado de trabajo. ¿Qué pasa si tenemos procesos menores a 50 unidades de referencia procesal? En ese caso se tramitan a través de los procesos abreviados laborales, ¿ya? Y en este caso sería de competencia del juzgado de paz letrado, Por la cuantía, toda pretensión obligacional de dar dinero o en especies va a depender de la cuantía, si el juez especializado de trabajo tiene que conocerlo o el juzgado de paz letrado. Bien, tenemos algunas materias que se tramitan en la vía de proceso abreviado laboral y que a su vez, ¿no? La ley ha establecido que el juzgado especializado de trabajo debe conocer estos procesos a través del proceso abreviado laboral y en todo caso hay materias que el juzgado de paz letrado también debe conocer ciertas pretensiones en la vía del proceso abreviado laboral. En principio, todas las materias que no sean de competencia del juzgado especializado de trabajo se tramitan por el juzgado de paz letrado a través de la vía del proceso abreviado laboral, ¿ya? Sin embargo, el juez especializado de trabajo utilizará el proceso abreviado laboral únicamente en ciertos casos, ¿no? Cuando la reposición sea demandada como pretensión principal única, ¿ya? La reposición. Obviamente que la reposición es una pretensión principal, conlleva una pretensión accesoria, o viceversa también se le puede considerar, ¿no? Que es la impugnación del despido arbitrario, o del despido fraudulento, o el despido incausado, o el despido nulo, ¿no?
He visto casos de jueces que han sentenciado en otros distritos judiciales donde ya vienen aplicando esta ley muchísimos años, donde los jueces pues no le dan mucha importancia a la acumulación procesal, ¿no? Ellos suplen ya con sus facultades y principios fundacionales de esta ley, suplen cualquier deficiencia de las partes y sobre todo en la demanda. Suplen y ellos no exigen, por ejemplo, cuando demandan una reposición, ¿no? Como pretensión principal única, muchas veces no le exigen al demandante de cuál de las formas de despido está formulando su pretensión. No es necesario, no necesitan indicarle que precise en su petitorio de la demanda. Ya basta con que solicite la reposición en su puesto de trabajo por cualquiera de las formas de despido. El juez durante el proceso, ¿no?, verifica y busca que las pruebas le confirmen la existencia de ese despido arbitrario o ese despido ilícito, y por ende el efecto jurídico es la reposición, ¿no?, en automático. Por ello es que, ¿no?, he visto muchísimos casos donde solamente se demanda la reposición, ¿no?, y es bien curioso. No necesitan señalar cuál de las causas de despido se ha producido. ¿Qué más tenemos como una materia que se tramita a través del proceso abreviado laboral? La vulneración de la libertad sindical, ¿no?, cuando es pretensión principal única también. Y la vulneración de la libertad sindical bajo cualquiera de sus formas, inclusive cuando se habla de un despido, ¿no?, por afectación a la libertad sindical, cuando hay actos de hostilidad contra los dirigentes sindicales, ¿no?, por sus actividades sindicales. Bien, ahora, el juzgado de paz letrado conoce todas las pretensiones económicas que no superen las 50 URPs, ¿no?, las 50 unidades de referencia procesal. También conoce, a través del proceso, el proceso de ejecución, vamos a pasar al proceso de ejecución. En el proceso de ejecución encontramos que estos procesos básicamente se van a realizar solo y solo si estamos frente a un título ejecutivo, ¿no? Solo si estamos frente a un título ejecutivo. Los títulos ejecutivos están señalados en la ley, ¿no? ¿Cuáles son estos títulos ejecutivos? Tenemos, en primer lugar, las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación judicial, los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos de naturaleza laboral, las resoluciones de la autoridad administrativa de trabajo, también firmes, los documentos privados que contengan una transacción extrajudicial entre el empleador y el trabajador, las actas de conciliación extrajudicial, sea privada o sea administrativa, entre trabajador y empleador, y las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales de las AFPs, ¿no? Entonces, como presupuesto de procedibilidad para que se pueda tramitar un proceso de ejecución, es que tiene que existir un título ejecutivo, cualquiera de los títulos ejecutivos señalados en la ley. Si no tenemos el título ejecutivo, no puede tramitarse un proceso de ejecución. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Sabemos, ¿no?, que por regla general los títulos ejecutivos son aquellas que contienen una obligación cierta, ¿no?, expresa, ¿no?, que contiene una obligación de dar, de hacer o de no hacer. En materia laboral solo pueden ser obligaciones de dar y de dar en dinero o en especie, ¿no? Y de alguna manera puede ser también obligaciones de hacer, dependiendo de la naturaleza jurídica. Entonces, si estos títulos ejecutivos, además deben tener como característica, ¿no?, que sean ejecutables, que sean líquidas o liquidables, ¿no? ¿Qué sucede si tenemos, por ejemplo, un acta de conciliación extrajudicial donde las partes han acordado que el empleador le va a pagar la suma de 50,000 soles a su trabajador por concepto de derechos laborales, ¿no?, no pagados oportunamente, llámese gratificaciones legales, CTS, seguros, etcétera, etcétera. Todo ello por la suma de 50,000 soles.
Pero, ¿qué sucede? Se olvidaron fijar un plazo. ¿Por qué? Porque en la conciliación el empleador le dijo, mira, pues hermanito, tú eres mi trabajador de 10 años, yo te voy a pagar a fin de mes, no te preocupes, no hay que ponerle plazo, acordemos que sea así nada más, yo te voy a reconocer, ya estoy reconociéndote, ¿no? Es la clásica, porque el empleador tiene todo el dominio y convence a su trabajador. Firman el acta de conciliación extrajudicial donde dice pues que la empresa X pagará a su trabajador la suma de 50.000 soles por conceptos detallados, ¿no? De beneficios sociales. Sin embargo, no hay plazo. Pasa el mes, no le paga el empleador, pasa 2 meses, 3 meses, y el empleador, pues, bajo cualquier excusa, no le paga al trabajador. Entonces, el trabajador, pues, ¿qué va a hacer? Podríamos decir que plantee un proceso de ejecución, porque tiene un título ejecutivo, ¿no? Que es un acta de transacción extrajudicial. Pero ojo, no puede ser exigible. ¿Por qué? Porque no tiene un plazo. Y la ausencia de plazo le quita la exigibilidad al título ejecutivo. Pero esto, ya dependiendo del criterio del juez, puede ser suplido cuando el trabajador le exige, mediante una carta notarial, por ejemplo, que le pague dentro de un plazo, ¿no? Pero dependiendo, como les digo, hay jueces que pueden señalar que este título carece de exigibilidad, por lo tanto no cumple los requisitos para ser un título ejecutivo. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer el trabajador? Llevarlo a la vía del proceso ordinario laboral, ¿no? Porque supera las 50 URPs. A manera de ejemplo, ¿no? Entonces, el juez tiene que darle solución, pues cuando hay deficiencias, ¿no? En las pruebas, en los títulos, en los documentos, en las pretensiones de las partes, el juez tiene que darle la solución. Bien, seguimos. En los procesos de ejecución, ambos órganos jurisdiccionales tienen competencia, tanto el juzgado especializado de trabajo como el juzgado de paz letrado. Lo que va a delimitar la competencia es la cuantía. Los títulos ejecutivos mayores a 50 URPs los tramita el juzgado especializado de trabajo, y los títulos ejecutivos menores a 50 URPs los tramita el juzgado de paz letrado. ¿Correcto? Bien. Tenemos también el proceso cautelar, ¿no? Que es propiamente las medidas cautelares. Nuestra nueva ley procesal del trabajo ha señalado algunas medidas cautelares especiales, ¿no? Propias de la nueva ley procesal del trabajo, y que buscan pues dinamizar y hacer efectivo más rápido, ¿no? Ser más rápido el carácter tuitivo del derecho de los trabajadores. Tenemos las medidas cautelares especiales de reposición provisional y la de asignación provisional, ¿no? Sin perjuicio de que puedan utilizarse otras formas de medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil. Ahora, tenemos procesos no contenciosos. Los procesos no contenciosos únicamente pueden ser conocidos por los juzgados de paz letrado. O sea, todo proceso no contencioso únicamente es de competencia de los juzgados de paz letrado. Acá tenemos, por ejemplo, el proceso de consignación, tenemos, por ejemplo, el proceso de entrega de documentos o autorización judicial para el ingreso a un centro de trabajo, ¿no? Luego tenemos el proceso de anulación del laudo arbitral. Este proceso es conocido en primera instancia por la Sala Superior Laboral, ¿no? Y cuando la Sala Superior Laboral conoce este proceso en primera instancia, quiere decir que el mismo caso en segunda instancia lo va a conocer la Corte Suprema, ¿no? La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Pero para su ejecución, la Sala Superior no ejecuta las sentencias, deriva al juzgado especializado para la ejecución, ¿ya? Las salas no ejecutan las resoluciones judiciales firmes. Bien, también tenemos el proceso de impugnación del laudo arbitral, que también es de competencia de la Sala Superior Laboral, ¿ya? Bien, igualito. En primera instancia lo conocen las salas superiores y en segunda instancia la Corte Suprema, ¿no? Tenemos también el proceso de acción popular, que también es de competencia de la Sala Superior Laboral en primera instancia. Y en segunda instancia, igualmente, también suben hasta la Corte Suprema para ser resueltos mediante recurso de apelación, ¿no? Bien. Tenemos, por último, el proceso contencioso administrativo, que va a ser de competencia del juzgado especializado de trabajo cuando nos referimos a conflictos jurídicos de naturaleza laboral,
de los trabajadores que prestan sus servicios en cualquiera de las entidades del Estado, y siempre pues que se encuentren bajo los regímenes laborales, que es el régimen laboral público, o los regímenes especiales, ¿no? Como el régimen CAS, el régimen del servicio civil, o los regímenes de la carrera pública magisterial, de la Policía Nacional del Perú, de los profesionales de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos más. Entonces, siempre y cuando la pretensión que se está demandando sea de naturaleza laboral, porque hay procesos contenciosos administrativos sobre asuntos o materias que son civiles, podríamos llamarlo, o patrimoniales. Un ejemplo, a ver, una licencia de construcción que es denegada por una municipalidad, ¿no? Entonces, la impugnación contra esa resolución que deniega la licencia de construcción lo va a conocer un juez contencioso administrativo, pero no va a ser un juzgado especializado de trabajo, sino un juzgado especializado en lo contencioso administrativo de asuntos civiles, ¿no? Bien. Esta nueva ley procesal del trabajo, vamos a hacer hincapié en esto, en que la nueva ley procesal del trabajo realza la calificación jurídica del prestador personal de servicios, ¿no? Del prestador de servicios. Realza esta calificación jurídica básicamente a partir del artículo cuarto del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. El artículo cuarto nos dice que en toda prestación personal de servicios se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, de ahí surge esta definición jurídica. En tal sentido, pues, ya no vamos a utilizar términos como el trabajador, el locador, el prestador de servicios, cuando antes se referían a las prestaciones de servicios civiles, ¿no? Para decir, pues, que no era trabajador, ¿no? O sea, cuando la ley anterior hacía referencia a trabajador como parte de la relación jurídica laboral, había un problema de denominaciones. Para distinguirlo de una persona, para decir que no es trabajador, se le ponía otras denominaciones, ¿no? Otros nombres. El locador, el prestador de servicios, el tercero, etcétera, ¿no? Otras nomenclaturas más que se les ocurría, ¿no? El colaborador, le mencionaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era un argumento para que el empleador diga, no, acá no hay un contrato de trabajo porque el señor no era trabajador, no ha sido considerado trabajador. Y se da muchas vulneraciones a derechos de los trabajadores. En ese sentido, pues, la nueva ley procesal de trabajo armoniza la denominación jurídica de la persona que debe ser considerada como trabajador. Y a partir de ahora podríamos hablar de prestadores de servicios, ¿no? Y los prestadores de servicios, siempre y cuando concurran los tres elementos del contrato de trabajo. Por ello, en los procesos donde se discute o se cuestiona si la relación jurídica es de naturaleza laboral o tiene otra naturaleza jurídica que puede ser civil o de repente comercial u otra naturaleza, va a ser fundamental que el magistrado y los operadores de justicia identifiquen y determinen si en esta relación jurídica existen o no existen los tres elementos fundamentales, los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Primero es que la prestación de servicios debe ser personal. Y decimos que es personal porque es la misma persona contratada quien realiza todas las actividades que son objeto del contrato, sea el contrato verbal o escrito, ¿no? Entonces, primer elemento, verificar que la persona esté realizando de manera personal los servicios y las actividades contratadas. El segundo elemento es la subordinación, ¿no? Que se entiende por aquel poder que tiene el empleador frente a su trabajador para darle órdenes, para supervisar sus actividades, los resultados de sus labores, ¿no? Para supervisar la forma y modo en que se viene desarrollando su trabajo,
tiene la facultad de supervisar inclusive la forma podemos llamarla hasta de conducta, ¿no? Hasta las vestimentas, las medidas de seguridad, etcétera, que utilizan los trabajadores. Y que el incumplimiento de estas medidas u órdenes impuestas por el empleador va a generar una sanción en el trabajador, ¿no? Por ello es que hay ciertas normas y ciertos principios que también limitan, funcionan como un límite a la facultad sancionadora del empleador. El empleador pues, puede argumentar cualquier cosa por último y como tiene el poder de decisión, puede decir, cometiste falta grave, te abro proceso y chao, ¿no? Despido a mi trabajador. Entonces, esos procedimientos de despido tienen que estar bien regulados, tienen que estar adecuados a los principios y normas que rigen también la facultad o la potestad sancionadora. El tercer elemento que tiene el contrato de trabajo es la remuneración, ¿no? Y la remuneración en cualquiera de sus formas, que puede ser en dinero o en especie, que puede ser de manera periódica, semanal o quincenal o mensual, ¿no? Entonces, la remuneración, pues, es la contraprestación que va a percibir el trabajador por los servicios que ha brindado a su empleador. Y a diferencia de un contrato de naturaleza civil, la remuneración se conoce como un derecho del trabajador en el artículo 24 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice el artículo 24 de la Constitución Política, no? Que ninguna persona puede trabajar gratuitamente, que ninguna relación laboral puede disminuir, ¿no? La dignidad del trabajador. Nadie está obligado a trabajar sin una remuneración. Todo trabajo debe ser remunerado. Y en la práctica, muchas veces, la falta de un contrato escrito genera una gran vulnerabilidad del trabajador. Porque, ¿qué pasa si el trabajador, pasan 3, 4, 5 meses y no se le pagan sus remuneraciones, ¿no? Y no tiene un contrato escrito. Y esto es aprovechado pues, por los empleadores y se da en la práctica, es muy frecuente, ¿no? Yo he observado, por ejemplo, a manera de ejemplo, ¿no? En pollerías o en ciertos locales comerciales, donde bajo ciertas excusas, ¿no? El empleador dice, no hubo venta, no hubo negocio, hay que esperar que levantemos el negocio, ahorita estoy pagando deudas, ¿no? Estoy pagando deudas nada más, no hay suficientes ingresos, espérame, ¿no? Al trabajador. Y el trabajador, por la necesidad que tiene, sigue trabajando, confiando en que se le va a pagar. Hasta que decides despedirle, dices, mira, ¿sabes qué? Ya no te necesito, ¿no? Ya no podemos trabajar porque, etcétera, bajo cualquier argumento. ¿Qué pasa con el trabajador? Se queda en un estado de indefensión porque no tiene un contrato escrito. Entonces, eso tiene que ser investigado por el juez de trabajo. Tiene que buscar la verdad real, utilizando principios, ¿no? Para verificar, pues, que si el trabajador ha prestado sus servicios de manera personal, subordinada y en ese periodo que está indicando, pues tiene derecho a que se le pague sus remuneraciones y cualquier otro derecho que surja de la relación laboral. Por ello es importante que cambiemos, ¿no? Estos paradigmas del concepto de trabajador, ¿no? Y que el concepto de trabajador excluye a todas las demás denominaciones de ser beneficiario de los derechos laborales, ¿no? Por ello es que ahora hablamos de este término de prestador de servicios, con la finalidad de abarcar pues, de la manera más amplia, más genérica y más inclusiva para proteger mejor los derechos de los trabajadores, ¿no? Es así que también vamos a encontrar principios operacionales del derecho del trabajo que son fundamentales para la resolución de los conflictos jurídicos en esta nueva ley procesal del trabajo. Por ejemplo, tenemos el principio protector, ¿no? Que es el principio más importante del derecho del trabajo y en el cual están inspirados todos los demás principios, inclusive, ¿no? La protección del trabajador, mientras en otras disciplinas del derecho vamos a encontrar que siempre se busca mantener la igualdad entre las partes, en el derecho del trabajo lo que vamos a ver es que existe una inclinación a favor de la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador, ¿no? Eduardo Couture, nos dice pues que el procedimiento lógico de corregir las desigualdades
es el de crear otras desigualdades, de forma tal que los privilegios creados por el legislador le permitan al trabajador recuperar lo que en el campo jurídico, ¿no?, lo que ha perdido en el campo económico. Entonces, esta es una definición de Couture que sirve pues, de inspiración hacia este principio protector, de que, como habíamos mencionado, pues esa desigualdad que se da en la realidad, en la relación jurídica sustantiva entre trabajador y empleador, pueda equilibrarse, ¿no? Pueda llegar a un punto de igualdad, dándole una relación de desigualdad jurídica también en el proceso. Esa desigualdad jurídica para buscar, ¿no?, elevar su protección del trabajador. Eso nos dice Couture. En ese sentido, pues el principio protector tiene ciertas reglas que también recoge nuestra nueva ley procesal del trabajo y la misma constitución política, ¿no?, que son reglas o subprincipios del principio protector. El de la norma más favorable al trabajador, principio pro operario, ¿no? La norma más favorable al trabajador se aplica cuando concurren dos o más normas hacia un caso concreto. En ese caso se debe aplicar la norma que más favorezca al trabajador, o sea, la norma que regule de manera favorable para el trabajador, ¿no? Y es usual, vamos a ver en muchos casos donde de un determinado derecho hay una norma que dice que, por ejemplo, un concepto remunerativo debe calcularse de tal manera, y hay otra norma que dice que no, que debe calcularse de otra manera, pero estamos hablando de la misma figura jurídica, del mismo concepto remunerativo, ¿no? Entonces hay una contradicción. Por ejemplo, hay una norma que ya tiene más de 20 años que sigue en contradicción y no se modifica, no se mejora, ¿no? La ley que regula el pago de la CTS. Y hay un artículo que señala que, por ejemplo, no entran o no tienen carácter remunerativo aquellos conceptos que son reconocidos o son creados por los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, hay otro artículo que señala que va a tener carácter remunerativo y va a servir para el cálculo de beneficios económicos todo concepto que tenga carácter de permanente. Entonces viene la pregunta, si el convenio colectivo se va otorgando año tras año y se hace permanente, entonces ya estamos hablando de conceptos remunerativos permanentes, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí. Se tiene que aplicar la norma en sentido más favorable al trabajador, ¿no? Esa es la interpretación. Bien. La condición más beneficiosa. Este principio, pues, establece que no se pueden establecer normas recientes que desmejoren o disminuyan las condiciones laborales, los beneficios de los trabajadores, que se mantienen, ¿no? Es una norma que busca, pues, el statu quo de los beneficios laborales en la medida que no deben disminuirse, no deben desmejorarse. Todo cambio debe ser para mejor, no para desmejorarlo. El principio indubio pro operario, o regla también de indubio pro operario, como locución latina, es un principio pues que señala que en caso de que exista una duda razonable, una duda insalvable, en el sentido de la interpretación de una norma, el juez debe interpretarlo de la manera más favorable también para el trabajo. Bien. Agüita. A continuación tenemos el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este es un principio muy importante que está reconocido en la Constitución Política, en el artículo 26, y también en tratados internacionales, ¿no? Y es lo que más distingue al derecho laboral frente al derecho civil, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principios que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque este principio busca, pues, en primer término, evitar el abuso de la parte fuerte de la relación laboral, que es el empleador, ¿no? Y proteger mejor a la parte débil, que es el trabajador, que es el que depende económicamente del trabajo del empleador.
Este principio también tiene por objeto salvaguardar los derechos reconocidos en la Constitución, en la ley, y acá hay que agregarle, y en toda norma de carácter legal, ¿no? En virtud de este principio de irrenunciabilidad de derechos, el trabajador tiene la imposibilidad jurídica, ¿no?, de privarse de sus derechos que le reconoce la Constitución y las leyes. O sea, el trabajador jurídicamente no tiene la potestad, no tiene la facultad de renunciar, de disminuirse sus derechos, ¿no? De, de poder decir, pues, mediante un contrato, por ejemplo, con su empleador, por ejemplo, que no va a cobrar, por ejemplo, las horas extras, por ejemplo, ¿no? Son derechos, el pago de horas extras es un derecho sustantivo reconocido legalmente, por lo tanto es un derecho irrenunciable. Y es lo que a veces usualmente utilizan los empleadores, ¿no? Estas formas de fraude contractual. Le hacen firmar pues un contrato a su trabajador, la gran mayoría de trabajadores obreros sobre todo, por desconocimiento de las leyes, firman pues su contrato, ¿no? Donde le dicen pues, el trabajador acepta que no realizará horas extras, por lo tanto el empleador no está obligado al pago de horas extras, ¿no? Suena bien en la medida de que las partes cumplan, en la medida de que el empleador no le asigne pues trabajo en horario adicional a su jornada laboral. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que siempre el trabajador se va quedando 1 hora, 2 horas. Ojo, bajo pretexto de que de repente tiene que cumplir una tarea determinada, ejemplo, ¿no? He visto casos de esto en muchas industrias textiles en Lima, ¿no? ¿Y qué sucede? El trabajador dice, pues, bueno, yo en mi contrato he acordado con mi empleador que no debo cobrar horas extras, ¿no? Sí, pues, pero se queda pues las horas extras, se queda trabajando. Si se queda trabajando, entonces ese contrato es un acto jurídico, en ese aspecto es un contrato, es un acto jurídico nulo, ineficaz, en el extremo que dice que el trabajador no cobrará sus horas extras, ¿no? Por las horas extras trabajadas. Bien, entonces, en la doctrina jurisprudencial, el principio de irrenunciabilidad de los derechos básicamente está diseñado para que el trabajador no renuncie a los derechos que están reconocidos en la Constitución política, en las leyes y en normas infralegales, ¿no? Toda norma que tenga carácter legislativo, ¿no? Sin embargo, se han presentado ciertas discrepancias. ¿Qué sucede si hablamos de una convención colectiva de trabajo? Como sabemos, los convenios colectivos de trabajo son fuentes del derecho del trabajo, son fuente legislativa, en la medida que establecen derechos y obligaciones para ambas partes, ¿no? Si la convención colectiva de trabajo, ¿no?, se ha establecido en la jurisprudencia que sí también está protegido por el principio de irrenunciabilidad, en la medida que se trate de un derecho colectivo. Pero si hay un trabajador que de manera individual, de repente, por llamarlo así, renuncia a un derecho colectivo, a un derecho que surja de una convención colectiva de trabajo, en ese caso sí estaría permitido, ¿ya? Bueno, eso es lo que encontramos en la jurisprudencia, ¿no? Ahora, cuando son derechos laborales individuales creados por un contrato de trabajo, también nos dice que sí pueden ser renunciados, ¿no? Sí son renunciables. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo es individual, ¿no? Es creado entre el empleador y el trabajador, pero cuando se trate de derechos que no están reconocidos ni en la Constitución ni en la ley, sino que han sido creados de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces sí se pueden renunciar también a esos derechos. Ahora, el principio de continuidad laboral es un principio fundamental también para determinar la estabilidad del trabajador y la naturaleza de la duración del contrato de trabajo. O sea, si el contrato de trabajo debe ser a plazo fijo o debe ser a plazo indeterminado. Nos dice que este principio le da la más larga duración posible al contrato de trabajo, por el hecho de ser esta la principal o quizás la única fuente de ingresos del trabajador. Algo así como el derecho de alimentos, ¿no? Entonces, el principio de continuidad, pues, es aquella regla, esto está en una casación, en virtud de la cual el contrato de trabajo se considera como uno de duración indefinida y resiste a todas las circunstancias que en ese proceso puedan alterar tal carácter.
Entonces, este principio pues se encuentra íntimamente vinculado a la vitalidad y resistencia de la relación laboral, a pesar de que determinadas circunstancias puedan aparecer como razón o motivo de su terminación. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de empresas que deciden fusionarse, o de repente de empresas que deciden reconvertirse, ¿no? Y estas variaciones, estas modificaciones pueden ser utilizados como excusas por el empleador para despedir trabajadores, ¿no? O pueden ser absorbidos también. Bajo la figura de la absorción hay empresas que buscan, pues, despedir trabajadores, ¿no? Bien, entonces nos dice que bajo estas circunstancias pueden darse lugar, pues, la presentación de casos de despidos violatorios de los derechos constitucionales, ¿no? Cuya sanción, al importar la reconstitución jurídica de la relación de trabajo como si ésta nunca hubiese interrumpido. Bueno, el objetivo, pues, de este principio es que, a pesar de que se haya producido un despido, una vez que es amparado este derecho frente a un despido lesivo, un despido violatorio, se da la figura de que el trabajador nunca ha sido despedido, o sea, se mantiene la continuidad jurídicamente. Entonces, no solamente se trata, pues, de la reincorporación del trabajador a su empleo, ¿no? Sino también de que se reconozcan todos los derechos con contenido económico, ¿no? Cuyo goce le hubiera correspondido durante el periodo que duró su cese de facto, ¿no? Bien, es una casación. Luego tenemos el principio de primacía de la realidad. Este principio de primacía de la realidad también es un principio procesal, instrumental, muy importante, que es utilizado por todos los magistrados en todas las instancias y que debemos conocer todos los operadores del derecho también, ¿no? Y que consiste en que debe primar la realidad de los hechos, o sea, lo que ocurre en la práctica, en la realidad misma, en la realidad entre el trabajador y el empleador, en esa relación. Más allá de lo que pueda estar escrito, ¿no? En los contratos, en los documentos, las adendas, las cartas notariales, etcétera, cualquier documento que dé la figura aparente o fraudulenta de que no exista un contrato de trabajo, o de que de repente el trabajador está renunciando a ciertos derechos, o de repente el trabajador está declarando que sí se están cumpliendo las normas de seguridad, por ejemplo, y en la realidad no se cumplen las normas de seguridad. Este principio de primacía de la realidad no solamente se aplica para la desnaturalización de los contratos de trabajo o de los contratos civiles, por ejemplo, o la desnaturalización de los contratos modales, ¿no? Los contratos a plazo fijo, para que se conviertan a plazo indeterminado, sino en los conflictos jurídicos que se presenten de cualquier índole durante la relación de trabajo. Como les manifestaba, por ejemplo, ¿no? El empleador, con la finalidad de eludir su responsabilidad, en una fábrica, por ejemplo, puede hacer firmar cartas notariales a sus trabajadores o cartas legalizadas, ¿no? De que la empresa está cumpliendo con las normas de seguridad, de que la empresa les está brindando las garantías mínimas, las condiciones mínimas de salubridad en su centro de trabajo. Todo ello con la finalidad después de eludir sus responsabilidades. Y que, por ejemplo, si hacemos una inspección de la autoridad de trabajo o una inspección judicial podría ser, podríamos verificar, pues, que en la realidad no se están cumpliendo lo que dicen los documentos formales, ¿no? No se está cumpliendo lo que dice que el empleador y el trabajador, que, entre comillas, se están cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, ¿no? Inclusive, hay pagos, ¿no? Que se realizan, entre comillas, en el papel, pero el empleador y el trabajador llegan a un punto de convencimiento donde el trabajador pues dice que sí, por ejemplo, estoy cobrando tanto, ¿no? Y en realidad no es lo que dice que es. Se dan muchos casos en la práctica de fraude, de defraudación a las normas laborales. Entonces, más allá de todo, de lo que diga el documento, el juez tiene el deber de ir al fondo, a la búsqueda del fondo, por encima de las formas, ¿no? Y para ello, pues, es fundamental este principio de primacía de la realidad. Acá no interesa la autonomía de la voluntad entre el empleador y el trabajador. Lo que interesa es que el juez conozca la verdad real y, sobre todo, aplique las normas laborales a ese caso concreto, ¿no?
A continuación tenemos el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. También es un derecho y un principio a la vez que está recogido en la Constitución Política. Estaba en la Constitución del 79, en el artículo 42, ahora está en el artículo 26 de la Constitución del 93, ¿no? Y también en el numeral 1.22, asimismo tenemos el convenio 111 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo. Este principio, pues, prohíbe cualquier forma de distinción, exclusión o preferencia que se base en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ¿no? Etcétera, etcétera, cualquier índole, cualquier índole. Está muy ligado al derecho fundamental a la no discriminación, ¿no? A la igualdad. Entonces, ya sea que se genere un acto de trato desigual para favorecer a alguien o para disminuir, para menoscabar los derechos de otros trabajadores, en esos casos, ¿no? Pues estaríamos frente a un acto de trato discriminatorio, ¿no? Y por lo tanto se tiene que aplicar este principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. La igualdad de oportunidades no solamente en el trato o en el acceso al empleo, sino también durante la permanencia en el trabajo, durante la ejecución del contrato de trabajo, durante la vigencia de las relaciones laborales, sean individuales o colectivas, ¿no? Tiene que haber una igualdad de trato por parte del empleador hacia todos sus trabajadores. Y es algo que también se viene vulnerando de manera sistemática en todo el sistema laboral, ¿no? En ese sentido, pues, jurídicamente debemos entender a la igualdad como un derecho fundamental, ¿no? De la persona, a no sufrir ningún acto de discriminación por ningún motivo, a no ser tratado de manera distinta de quienes tienen la misma condición, salvo que exista una justificación objetiva, no dice irrazonable, para que exista ese trato diferenciado. La discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano, ¿no? Entonces, en materia laboral es donde más actos de desigualdad y de discriminación se producen, y tenemos muchísimos casos, muchísimas formas, ¿no? Lamentablemente, el poder que tiene el empleador frente al trabajador hace pues que se siga realizando actos de discriminación, ¿no? En el trato, en el otorgamiento de derechos, en el reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ello, nuestra legislación también ha establecido algunas normas para equilibrar eso, para compensar esas desigualdades, y hay, por ejemplo, leyes que generan una desigualdad positiva, ¿no? Una desigualdad positiva, ¿no? A ver, tenemos el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral. Este es un principio que está recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? ¿Qué señala este principio? Este principio señala que cada uno de los estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, nos dice, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Entonces, en mérito a este principio, el Estado debe legislar siempre de manera progresiva, o sea, de tal manera que los derechos laborales tiendan a ser más favorables para los trabajadores, tiendan a ser más beneficiosos para los trabajadores, ¿no? Y no en sentido contrario, no en sentido de buscar disminuir los derechos que ya tienen los trabajadores. Ese es el principio de progresividad y no regresividad. Muy bien, con esto hemos concluido nuestra ponencia de hoy día. Espero que haya sido pues de su agrado, ¿no? Y estoy a su servicio para cualquier consulta que quieran hacer, preguntas de repente, o quizás lo dejamos para mañana, no sé qué irán los organizadores. Sí, doctor. Creo que estamos con la hora.
Sí, estamos sobre la hora. Si hay alguna pregunta, por favor, de manera rápida. Si no, mañana continuamos a las 11 de la mañana. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, creo que no hay pregunta alguna. Entonces, continuamos el día de mañana a las 11 de la mañana. Excelente. Y hasta el día de mañana, doctor, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas Que noches. tengan buenas noches. Bueno, a los demás participantes, por favor, no olviden llenar su asistencia. Y el día de mañana a las 11 de la mañana, por favor, el mismo link les voy a estar pasando al grupo de WhatsApp. Y al terminar vamos a tener un pequeño examen. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Bueno. Gracias, doctora.